Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Ervinson Sebastián Guisado. Voy a ser el profe en este curso de salvamento acuático para el módulo número 4. Primer respondiente. Esto se da gracias a Alfa Consultores Profesionales, los cuales tenemos acá para poder generar un buen espacio en el cual vamos a explicar qué es un primer respondiente y todo lo que conlleva este mismo. Vamos con una introducción que es conocer sobre el primer respondiente es fundamental, ya que permite actuar de manera rápida y efectiva en situaciones de emergencia. Una respuesta inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, reducir el impacto de lesiones y facilitar la labor de los equipos de rescate. Tener conocimiento en primeros auxilios y manejo de crisis ayuda a proteger a la comunidad y brindar mayor seguridad en el entorno. ¿Quién debe de aprender primeros auxilios? Aquí ya debemos de tenerlo ya súper claro. Todos, absolutamente todos debemos de aprender primeros auxilios para poder ejecutar acciones correctas ante cualquier emergencia u urgencia que se pueda dar en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, nuestros familiares. Entonces, vamos a identificarlo. ¿Quién debe de aprender primeros auxilios? Todos deberían de aprender primeros auxilios, ya que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Padres, maestros, trabajadores, estudiantes, socorristas, inclusive nosotros mismos como socorristas y cualquier persona en la comunidad puede salvar vidas con conocimientos básicos. Saber cómo actuar ante un accidente, asfixia o paro cardíaco puede marcar la diferencia mientras llega ayuda profesional. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente tenemos que ser eh, médicos, APHs, doctores en medicina para poder atender una emergencia o una urgencia, para hacer ese primer soporte vital básico. Entonces vamos a qué es ser primer respondiente. Como la imagen a nuestra derecha nos lo está mostrando, es una persona que está haciendo la primera atención. Entonces vamos con, es la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado por estar preparada o preparado y entrenada para estos casos. Puede no ser un profesional de la salud, es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión de la lesión y activar el servicio médico de urgencias. Entonces siempre es la primera persona en actuar. Puede ser cualquier persona, pues en este caso nosotros como salvavidas, pero también puede ser un taxista, un panadero, una ama de casa, un motociclista, inclusive un conductor, un trabajador, un estudiante, puede ser una persona súper mayor o también puede ser un niño que pueda colaborar y ayudar ante cualquier tipo de situaciones que puedan estar pasando. Una persona, en definitiva, que se encuentre en el lugar, ya sea en la calle, en el colegio, en un autobús o en el trabajo también. En sus manos está ayudar a otros. La información que usted, como el primer respondiente, la primera persona que va a actuar sobre casos de emergencia o urgencia, es demasiado valiosa para salvar una vida. Recuerde que lo puede lograr, lo puede hacer. Vamos entonces con las características, que es un primer respondiente debe ser rápido, calmado y decidido. Debe tener conocimientos en primeros auxilios, capacidad para evaluar situaciones de emergencia y habilidad para comunicarse eficazmente con los servicios de rescate. Además, debe ser empático, resistente al estrés y actuar con responsabilidad, garantizando una respuesta segura y eficiente ante cualquier accidente. Entonces, es una persona que siempre está al tanto de lo que esté pasando en su primer perspectiva como ciudadano, como salvavidas, como rescatistas. Es la primera persona, como les vengo diciendo, no necesariamente tiene que ser un médico, no necesariamente tiene que ser una PH de atención prehospitalaria o un doctor en medicina. No es necesario. También nosotros como personas y ciudadanos en nuestra cotidianidad podemos salvar y ayudar a las personas. Vamos con unas reglas de oro que debe tener o identificar cualquier personal o persona que sea primer respondiente, que son estas reglas de oro. No hacer lo que ignoro. ¿Qué significa esto? Si yo no sé hacerlo, no lo hago. No buscar hacer algo que yo no estoy capacitado para hacer, como por ejemplo también dentro del no hacer lo que ignoro. Si hay algo que está pasando, no lo debo ignorar, debo de actuar bajo eso.
También está la otra, ante la duda, mejor me abstengo. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo una duda de si soy capaz o no soy capaz, por ejemplo, poniendo un ejemplo, en el salvamento acuático, si yo no soy capaz de ir por esa persona, porque posiblemente esa persona me supera en peso, me supera en fuerza, me supera en altura, y yo no me siento en la capacidad por esa persona y tengo la duda de salvarlo, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque es mejor que haya una persona en situación de peligro a que hayan dos, porque se puede agravar y puede ser posible que se mueran dos personas a que se muera una, o en el caso de que si yo salvo a otra persona, y yo no tengo la seguridad, la certeza, posiblemente yo me pongo en peligro por salvar a otra persona, la otra persona se salva y yo en esa duda, en esa posibilidad de que también puedo fallar, puedo terminar lesionado yo. Vamos con la tercera. Ante todo, no hacer más daño. Entonces, no buscar hacer más de lo que yo puedo hacer. Entonces, si yo solamente puedo hacer RCP, si solamente puedo hacer poner una curita, hago hasta ahí. Si yo me pongo a hacer más, posiblemente empeore la situación. Entonces, no tratemos de agravar las situaciones. Ahora vamos con un procedimiento de primer respondiente, que es cómo enfrentar la situación, qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, qué debe tener como prioridad, qué debo de tener un poquito como menos prioridad, qué debo de analizar. Entonces, eso se parte en diferentes tipos de ítems, como lo que es prevenir, alertar, examinar, socorrer y vigilar, que vamos a dar una pequeña explicación de cada uno. Entonces, vamos primero con prevenir. Antes de intervenir, es fundamental evaluar la escena para evitar nuevos peligros. El primer respondiente debe de identificar riesgos como fuego, cables eléctricos, las personas o quizás el clima. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que nosotros, antes de que se pueda pasar algo, debemos de tener un espacio seguro. Entonces, debemos de prevenir eso en la mayor brevedad, como por ejemplo, que se debe prevenir en una piscina. Si hay un espacio que no se puede transitar, encerrarlo, si una persona está corriendo, corregirla, está haciendo acciones graves, corregirla. Por eso dentro de cada piscina o al entrar a las piscinas hay un manual de usuario, que es este cartelito que está por fuera, que tiene unos ítems que dicen, aquí se debe ingresar de esta manera, no entrar en estos estados, no se puede de maneras peligrosas, que está bajo la ley 1209 del 2008. Entonces, vamos a tener en cuenta que gracias a esta ley o estas formas debemos de tener una prevención para que no pasen cosas innecesarias dentro de la piscina, que no se ahoguen, que no se caigan, que no estén bajo la supervisión de un adulto. Entonces, vamos a tener en cuenta todo esto para poder prevenir cualquier tipo de accidente. Entonces miramos los riesgos que hay y reportarlos. Ojo, siempre en esta prevención es una prevención constante, no de que si simplemente lo hice una vez, previne una vez, sino constantemente debo buscar prevención para que las personas no entren en peligro o no se expongan a esos peligros. También su seguridad es prioritaria, ya que no puede ayudar si también se convierte en una víctima. Entonces, si hay un accidente, si hay una situación en la cual yo me sobrepongo o me pongo o sobrepongo a la otra persona en la cual voy a ayudarla, pero posiblemente mi estado no sea el mejor, como por ejemplo yo como primer respondiente no estoy pensando bien, no estoy analizando bien, o la persona me supera en muchas situaciones, me abstengo de hacerlo. Entonces, primero es mi seguridad, vamos a entender de que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, que es la ley de la autoprotección, y después de yo estar bien, después de yo tener una buena condición, saber que sí puedo, entender de que si lo hago voy a tener un peligro, saber qué puedo hacer con ese tipo de peligros, ahí sí voy a buscar ayudar. ¿Listo? Entonces, primero prevengo a que no me pase algo a mí para ya después estar claro de que sí puedo ayudar. Es posible, aquí no lo dicen en el tercer ítem, es posible, debe señalar la zona y tomar medidas para evitar que otras personas se expongan al peligro, como por ejemplo ya lo vengo diciendo, si en la piscina, como ejemplo, en la zona húmeda hay un lugar que es demasiado liso y acabas de trapear o si se humedece, puede generar ciertos peligros como caídas, golpes y así. Entonces lo que yo debo hacer es aislar esa zona, ya sea con conos, con cinta
preventiva. Entonces debo buscar de que todo lo que pueda estar pasando en el lugar, si tiene algún tipo de peligro, como también dentro de de las piscinas pueden haber peligros como un poste en mal estado, los barandales sueltos, una baldosa fracturada, bueno, quebrada. Nosotros debemos aislar y debemos dar informe constantemente de qué es lo que está pasando dentro de la piscina, y también a los usuarios decirles que tengan cuidado con esas cosas, porque así prevenimos de que puede pasar algún tipo de accidente, y si hay algún accidente debo también de prevenir qué es lo que puede pasar conmigo y con las demás personas que están en el lugar. Por eso nos hacemos una pregunta cuando vamos a prevenir. Nos hacemos tres preguntas claves que son, ¿es seguro el ingreso al sitio? O sea, yo cuando entro al lugar, ya no necesariamente tiene que ser una zona húmeda como las piscinas, también puede ser en un cine, también puede ser en un parqueadero, en diferentes lugares, analizar si sí es seguro, si sí es seguro el ingreso a este sitio, si yo sí puedo ayudar, si no es seguro para mí, entonces es mejor abstenerme, ¿cierto? Vamos con la segunda pregunta, que ¿es segura la permanencia en este sitio? Como por ejemplo, estoy ayudando a una persona y está en peligro de que se caigan postes, está en peligro de que se vuelva a caer a la piscina, entonces debemos de analizar si es seguro que se quede en ese mismo lugar. Si es un lugar inclinado, recuerden que no debemos ya de tratar a ninguna persona en lugares inclinados, siempre en lugares planos. Si es un lugar inclinado, también mover a la persona. Entonces debemos de hacernos esa pregunta, si el lugar donde yo estoy es un sitio adecuado para poder tener la atención con esa persona, o si es un sitio también adecuado en el cual yo pueda estar. Entonces, si es seguro quedarme o no es seguro quedarme. Seguimos con la tercera, que es cuál es la vía de escape. Todos los lugares deben de tener una vía de escape. Por ejemplo, en las piscinas o en las zonas húmedas, dentro del reglamento que hay en su infraestructura, debe tener dos entradas y dos salidas, o bueno, dos puntos de acceso. Uno, que es el acceso común, que es por ejemplo donde pasan las personas, donde está la ducha y el lavapiés, que son obstáculos para poder tener un buen ingreso a la piscina, que hacen pro de un buen uso, pero al momento de evacuación debe de haber un lugar donde sea de eh, salida libre lo más rápido posible, que sea un escape rápido, porque por allí podemos analizar cómo llevar a la persona, si sale en silla de ruedas, si sale en camilla, entonces sacarla por ahí en vez de estar sacándola por el lavapiés y las duchas, que posiblemente no sea una salida directa. Entonces, siempre debes de analizar dónde están los lugares de escape para poder poder sacar a la persona, o poder salir tú como salvavidas o tú como persona, para que no se empeore la situación, se agrave la situación. Dentro de las acciones que tenemos que hacer, primero identificarme con la persona o identificarme en el lugar, quién soy, qué vengo a hacer, qué vengo a proponer. Lo segundo, señalizar el lugar, para dónde vamos, qué vamos a hacer en ese lugar. O sea, siempre estar en constante comunicación. Y dentro de las acciones es eso, señale el lugar, identifique, cálmese y calme al paciente. Obviamente, si el paciente está consciente, debemos de calmarlo. Si no está consciente debido a un traumatismo, un golpe o un paro cardíaco, un paro respiratorio, no lo vamos a calmar. Lo que vamos a hacer es que nosotros somos los que nos vamos a calmar. Entonces, debemos de tener estas dos perspectivas: calmarme, estar tranquilo, y también calmar a la otra persona o a las personas que están alrededor de la situación que haya pasado. Vamos también a prevenir con accidentes biológicos. Dentro de nuestras acciones debemos de tener claro de que la prevención también propia de nuestra propia seguridad es muy importante. Entonces vamos a tener unas normas de bioseguridad, que son: lávese las manos antes y después de lo que esté haciendo con la persona que haya brindado una situación de urgencias. ¿Por qué de urgencias? Porque posiblemente cuando es una emergencia no nos dé tiempo para poder ponernos los guantes, o para poder ser rápidos con esto, pero también debemos de tener en cuenta que el botiquín, como elemento de seguridad, como uno de los cuatro elementos de seguridad, debemos de tenerlo de fácil acceso, lo más fácil posible, para poder atender una urgencia leve, una urgencia moderada, una urgencia grave. Si es una emergencia, atender directamente lo más rápido posible, pero si también podemos tener esta parte de lavarnos las manos, o por lo menos tener los guantes para el uso rápido, sería lo más ideal. Antes y después
antes y después, muy importante el después, porque todos esos microorganismos quedan impregnados en nuestras manos. Entonces, por favor, después de atender a una persona, también debemos de lavarnos nuestras manos. No se exponga a secreciones o sangrado, a menos que tenga pues los guantes. No exponga su piel a esto. Tenemos varios líquidos que son líquidos que nos van a empeorar la situación, que nos van a desmejorar, nos pueden enfermar también, como son las secreciones y el sangrado y otros líquidos muy importantes que lo vamos a ver después. Entonces no se exponga a ellos. Entre usted más protegido está, mejor. Recuerde, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto el resto, que es donde ayudo. Primero me pongo yo en una posición segura para ya después ser de ayuda con otras personas y no agravar la situación. Entre otras recomendaciones de las normas de bioseguridad está manipule con precaución el material cortopunzante, que puede ser un bisturí que tengamos en el botiquín, también puede ser las tijeras. Entonces debemos de manipularlo con precaución, con tranquilidad, como también nos estaba diciendo la diapositiva anterior, que es cálmese y calme al paciente. Utilizar estas dos o tres o cuatro elementos que pueden ser cortopunzantes y están en el botiquín, eh, muy tranquilo, muy calmado, que no sean un perjuicio, un perjuicio. Entonces, por favor, manipúlelo muy tranquilo, ya sea para cortar la gasa, para cortar la venda, cortar curitas. Entonces, manipúlelo de una manera precavida, no acelerada. Después de ya nosotros tener una prevención, vamos a hacer una alerta, que es el paso a paso a seguir dentro de este procedimiento de primer respondiente. Aquí tenemos a la derecha un número muy importante que tenemos que tener en cuenta. Este número tan importante es el 123, que es un número nacional, solo Colombia, en el cual se encarga de ser un filtro de las situaciones que se puedan estar pasando y las necesidades que pueda estar pasando bajo una emergencia u urgencia o urgencia en una situación, en un lugar. Entonces, es un filtro. ¿Qué significa que sea un filtro? Cuando tú llamas al 123, este te va a transferir hacia tu necesidad. Entonces, posiblemente tú vayas a necesitar bomberos, vayas a necesitar policías, vayas a necesitar asistencia médica o vayas a necesitar asistencia psicológica. Entonces, cuando nosotros llamamos a esto, nos sirve como filtro, ¿cierto? Y se va a hacer un poco más tardado como recomendación propia y también como recomendación que dan muchos salvavidas y médicos, es que en cada municipio donde usted esté trabajando, hay un número directo de estas diferentes instancias. Hay un número directo para las emergencias, urgencias médicas, hay un número directo para los bomberos, un número directo para la policía, un número directo para las asociaciones psicológicas. Entonces, si tiene esto ya directo, es mucho mejor. Pero bueno, vamos a continuar. ¿A quién? Depende de lo sucedido porque puede ser ambulatorio, bomberos o policías, pero en principal buscar apoyo para que éste haga el llamado de alerta. Como también les he mencionado en diferentes módulos, hay que hacer un llamado de alerta, pero ese llamado de alerta no es necesariamente que lo haga yo como salvavidas, porque también puedo tener un segundo, que es al primero que le comunico, este segundo respondiente, que es el primero en ser llamado para que sirva de apoyo y pueda llamar a estas instancias, como por ejemplo, en dado caso o como debería de ser, que haya un piscinero y un salvavidas en la piscina, el salvavidas mientras se encarga de hacer la acción, el piscinero se encarga de, de buscar ayuda. Y en este buscar ayuda está la llamada pues, de emergencia. Tenga en cuenta la información que va a decir, entonces debe de ser algo simple, decir, ve, mi nombre es X, ven, la ubicación del lugar, qué es lo que está pasando, qué se ha hecho, si tiene claro, que sea concreto, no extienda mucho las palabras, no trate de decir más de lo que debería decir, meramente lo que está pasando, no dé información extra en el sentido de que usted es el que está dando información, que no le están pidiendo esa información, sino que usted solamente la está dando y, y que sea de ayuda, siempre pidiendo ayuda, qué es lo que se necesita, si llama a ser 1, 2, 3 de identificar qué es lo que necesita, asistencia médica, bomberos, policía, psicológico y así, entonces debemos de buscar siempre pedir ayuda. O sea, simple, la llamada concreta y que pida ayuda. Y por último, recuerden, solamente vamos a colgar
cuando preguntemos si se puede colgar, porque posiblemente al nosotros quedarnos quietos en silencio y ya digamos como que, o ya pretendamos de que la llamada terminó, no sea así. Entonces vamos a tratar de decir, puedo colgar ya y que la persona que te está atendiendo te diga, sí, ya puedes colgar. También deben de dar su número, recuerden dar su número para que tengan una comunicación directa con la persona que va a ayudar, con el profesional que va a ayudar. Entonces en esta alerta vamos con la información que vuelvo y la digo, identifíquese, mi nombre es tal persona, trabajador de tal lugar, mi ubicación es esta, unidad, el nombre de la unidad o el nombre de la finca, el nombre del lugar donde usted está. Es muy importante que no se sepan solamente el nombre, sino la dirección. Que cuando usted esté marcando, usted diga el nombre y también de la dirección, no solamente con decir el nombre de la unidad, no solamente con decir el nombre de la finca, es imperativo de que, de que las personas que te van a ayudar lleguen a ese lugar. Entonces, por favor, de la dirección correcta del lugar. También debes decir qué tipo de evento es. Entonces, por ejemplo, en este caso, que estamos trabajando todo el tema de las piscinas, decir, venga, en la piscina pasó esto, ya sea un ahogamiento, paro cardíaco, paro respiratorio, esguince, fractura, hemorragia, ya sea lo que haya pasado, tú también, ese es como el tipo de evento que está pasando. La cantidad de heridos, muy importante, si ya es uno, si es dos, si son tres, si por ejemplo el salvavidas también necesita asistencia, por lo que ya les he comentado de que posiblemente el salvavidas no me dio y ya sean dos personas que necesiten ayuda, no solamente la persona que se está ahogando o la persona lesionada, sino que también el salvavidas se puso en peligro y necesitan decir, ve, hay tantas personas lesionadas y necesitamos ayuda para tantas personas. Por eso llega una, dos o tres ambulancias, dependiendo de la necesidad. eh, los recursos con lo que cuentan. Claro, pues que esto, después de usted ya ya identificarse, dar la ubicación, decir qué es lo que está pasando, va a haber una charla con el personal de asistencia con el que se esté comunicando, en la cual él te va a hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, qué recursos cuenta, qué recursos necesita, y ahí usted dice, ve, se atendió con el botiquín de la piscina que tenía esos elementos. Se necesitan estos otros para poder atender a la persona, como por ejemplo una camilla, como por ejemplo una silla de ruedas, decirle qué es lo posible que se necesita para poder tener una mejor atención con la persona. Después de dar la alerta, pasamos a examinar, vamos a hacer una valoración primaria. La valoración primaria va paso por paso. Entonces vamos a eso. Entonces vas con el primer paso, que es asegurar la escena. Antes de acercarte, antes de tú ir por la persona, debes de hacer un diagnóstico, de verificar. Entonces verifica que el entorno sea seguro para ti, muy importante, para ti como persona sana, saludable, que está también prestando un servicio como primer respondiente, como rescatista, como salvavidas. El lugar debe ser seguro para ti. Y después de que sea seguro para ti, debes de poner la víctima también en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque posiblemente haya una aglomeración de personas y esta aglomeración de personas puede hacer de que la víctima empeore, ya sea emocionalmente o su estado anímico en el lugar, de también la parte pues física y se altere un poco más. Entonces, por favor, tener un lugar seguro para la víctima y para ti mismo. Evaluar el estado de conciencia de la víctima, llama a la persona en voz alta, sacúdela suavemente de sus hombros. Aquí lo que nos están tratando de explicar, o lo que les estoy tratando de explicar, es que debe de haber un procedimiento, ¿cierto? Este procedimiento es un procedimiento genérico, que es como evaluar el estado de conciencia de la víctima, verificar la respiración y revisar el pulso. Cuando estamos en piscina lo hacemos al revés. Si ya encontramos a la persona dentro de la piscina en un estado de inconsciencia, ¿por qué? Porque es innecesario revisar el estado de inconsciencia cuando tú la estás sacando y no le encuentras que la persona responde. Eso ya es sacudirla, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, si tú la estás atendiendo y la persona responde, preguntarle qué siente, dónde le duele, o sea, hacerle un chequeo a la persona, decirle, no solamente
de cómo se siente, dónde le duele, sino también le puedes preguntar el nombre, le puedes indicar que tú eres el salvavidas, identificarse con ella, que se sienta segura. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta la persona en qué estado de conciencia está. Entonces, si la encontramos consciente, si puede hablar, si está razonando súper bien, pero posiblemente la encontremos en un estado de conciencia no tan óptimo en el cual tú le preguntes su nombre y te diga otra palabra, o tú le preguntes dónde vive y te manifieste otra cosa. Entonces, dependiendo de esto, es muy importante ya que cuando tú tienes esta información del estado de conciencia de la persona, al momento de decírselo al personal, que te va a relevar como el paramédico, el médico o el doctor en medicina, que te va a relevar, le puedes decir qué es lo que pasó antes, después y durante. ¿Ok? Si la persona no responde, considera que puede estar inconsciente y sigue con la evaluación. Entonces, si la persona no responde para nada, si vos al sacudirla no responde, entonces la persona ya sí puede decir que está inconsciente y ahí sí vas a continuar con la con la evaluación, que es evaluar los signos vitales. Aquí nos dicen que hay que verificar primero la respiración, entonces después de que tú la sacudes, si no entiendes, entonces vamos a verificar si tienes respiración, observa si el pecho sube y baja, si el pecho está en constante movimiento, acerca tu oído a la boca y nariz para sentir y escuchar la respiración. Esta parte es muy importante que ya que es la maniobra MES, aquí lo podemos observar en la parte en el ítem número 3 en su segunda raya. Te acerca tu boca, tu oído a la boca y nariz para sentir y escuchar la respiración. Esto se hace en una posición en la cual la persona está acostada en el piso boca arriba y tú también estás arrodillado al lado de la persona sobre su tren superior y te va a acercar el oído a su nariz para poder observar con tus ojos, obviamente, observar el abdomen, cómo sube y baja en la persona, el abdomen y el pecho. Ahí estamos haciendo la manera MES, que lo primero es M de mirar, cómo sube y baja el pecho, E de MES, E de escuchar. Nuestro oído está al tanto para escuchar cómo está el flujo del aire y S de sentir con nuestras mejillas. Vamos a sentir cómo pasa el aire de entrada y salida para ver si está respirando la persona. Esta es como nuestra posición ideal y se va a ver en práctica. Entonces, tenerla pues en cuenta. Si no respira o respira de manera anormal, jadeos, pausas largas, podría necesitar iniciar RCP. En RCP, recordemos que no solamente es RCP de paro cardíaco, sino también RCP de paro respiratorio, que son dos acciones diferentes. Una ayuda a al corazón y a los pulmones y otra solo ayuda a los pulmones para cumplir su función. Después de esto, vamos a revisar el pulso. Si la persona pues tiene respiración, no hay problema. Ya encontramos de que si tiene respiración es muy posible, o sea, es obligatorio, porque si no hay respiración, puede haber pulso, pero si hay respiración, obligatoriamente hay pulso. Entonces, al revisar la respiración y si hay respiración, entonces ya podemos descartar. Y si tiene pulso, entonces podemos mirar otras cosas que pueda tener la persona. Pero entonces, si no tiene respiración, ahí sí ya vamos a revisar el pulso, que sería como lo más grave, que cuando nosotros, después de sacar a una persona de la piscina, esto sería lo primero dentro de lo que es el examinar. Eso sería lo primero que vamos a revisar desde lo más grave hasta lo menos grave. ¿Qué sería lo más grave? Que no tenga pulso. Los signos vitales son lo más grave, que no tenga pulso es lo más grave, y después de que no tenga pulso revisamos la respiración. Pero en este caso, cuando nos encontramos una persona X que nos está ahogando, le hacemos este procedimiento, que es primero mirar el estado de conciencia con sacudirlo, después verificar la respiración si está o no está, y después verificar si tiene el pulso. Para adultos y niños, palpa el pulso en el cuello. Vamos a palparlo con lo que es el índice y el dedo medio, en la arteria carótida o en la vena aorta. Ahí lo podemos hacer, ya sea en el lado derecho o el lado izquierdo, no hay problema con ninguno de estos dos para poder obtener una respuesta de pulso. En bebés verifican la parte interna del brazo, en la arteria braquial. Esa parte es un poco más en los bebés donde se siente más, ¿cierto? Entonces, como vamos a buscar en un niño y un adulto en el cuello, ahí es donde se siente más para ellos, pero con un niño, con un bebé menor a un año,
vamos a verificar en la parte interna del brazo, en la arteria braquial. ¿Ok? También, si no hay pulso, inicia maniobras de reanimación. Recuerden que entonces tenemos dos maniobras, la maniobra de RCP para paro respiratorio y la maniobra de RCP para paro cardiorrespiratorio. Seguimos con examinar a la persona. Si nosotros le encontramos de que la persona tiene conciencia o no tiene conciencia, tiene respiración y tiene pulso, ya vamos a revisar si tiene algo diferente a los signos vitales que necesita eh, mayor examinación. Entonces, por ejemplo, la que le sigue sería examinar el cuerpo de la víctima visualmente y contacto para detectar sangrados, fracturas o deformaciones. Entonces, un asunto que se puede dar en esta parte de examinar, que cuando nosotros ingresamos por una persona a la piscina, lo que estamos tratando de hacer es verificar su estado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si encontramos una persona que está inconsciente, le vamos a hacer un agarre específico en el cual vamos a verificar su parte más propensa en el agua, que no sería los primeros signos vitales, sino cómo está el estado de su cuello, si tiene alguna luxación, si tiene alguna fractura en las vértebras cervicales. Entonces, con nuestros pulgares palpamos si tiene alguna deformación, algo que nosotros ya detectemos o vemos sangre en el agua, tenemos que actuar directamente bajo esto. ¿Listo? Entonces, estas heridas graves, si tiene, por ejemplo, alguna fractura en esta zona o una luxación, debemos de proteger esta zona y debemos esperar al personal de apoyo. Dado caso, si encontramos que esta persona tiene un sangrado o una malformidad, ya estando fuera de la piscina, lo que tenemos que hacer es sostener, ¿listo? Si hay sangrado abundante, aplica presión directamente para controlarlo. ¿Dónde vamos a aplicar presión? Aplicamos presión directamente en la zona más aledaña o cercana al cuerpo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tenemos una lesión de muñeca, una hemorragia de muñeca, que ya sea por un corte, por un golpe, así, lo que vamos a buscar es el codo y en la parte contraria al codo, tratar de hacer presión para que no siga habiendo bombeo de sangre para esta zona y poder hacer una pausa o que no salga tanta sangre. 6. Observar signos de shock. Entonces, en estos signos de shock podemos encontrar piel fría, pálida o sudorosa. Eso nos va a llevar a diferentes tipos de conclusiones. Por ejemplo, la piel fría, que la persona puede estar sufriendo de hipotermia. Entonces, esta hipotermia es que la persona está sintiendo demasiado frío por el ambiente, por la piscina, por ciertas cosas. Entonces, hay que calentar, ¿cierto? Para eso están las mallas térmicas que tenemos en el botiquín. Si la persona la encontramos que está sudorosa también, es como el contrario a la piel fría o a la hipotermia, que sería la hipertermia, que la persona tiene demasiado calor, que tiene fiebre, y eso le puede causar ciertos choques también. Entonces, tenerlos en cuenta. O si la vemos pálida, es porque posiblemente no esté respirando bien, posiblemente no tenga cambio de gases, entonces no haya una buena oxigenación y hay que atenderlo. Mirar también el pulso, si el pulso está rápido, si el pulso es débil. Claro, pues que hay personas que sufren de hipertensión, que su pulso puede estar muy acelerado, o personas que sufren de hipotensión, que su pulso puede estar muy lento, pero nosotros vamos a trabajar con algo que es el chequeo normal, que es que la persona si está en menos de 60 pulsaciones por minuto, entonces puede tener puede ser hipocárdica, entonces vamos a darle esa información a la persona que nos va a relevar, o si el pulso está muy rápido, que es sobre 100, también decírselo. ¿Listo? Analizamos dentro de lo que es la respuesta que la persona si tiene confusión o pérdida de conciencia. Entonces, no solamente con que la persona esté hablando o esté activa con los ojos, es que está consciente completamente. También puede ser de que la estamos tratando, pero la persona dice cosas incoherentes, entonces no tiene una conciencia controlada. Al no tener una conciencia controlada, hay un daño, hay algo que hay que atender y eso también se lo podemos decir a la persona que nos está relevando. Confusión o pérdida de conciencia. Si hay signos de shock, recuesta a la víctima con piernas elevadas. Si no hay lesiones en la cabeza o columna, entonces tú vas a revisar a la persona que no tenga dolor en su espalda ni en su cabeza. Y si está en signos de shock, pues, que puede ser pánico, puede que se altere y que no se controle, entonces la acostamos y tratamos de elevar los pies para que tenga una mejor ventilación.
En lo que nos dicen como 7 es verificar posibles fracturas o lesiones. Entonces, si la víctima está consciente, vamos a preguntarle si siente dolor en alguna parte del cuerpo. Entonces, siempre vamos a tratar de que estamos hablando con una persona que tiene conciencia o una mínima de conciencia, hablar con ella. Siempre, siempre preguntarle sobre su estado, cómo se siente, qué tal, qué ha hecho, lo que sea, pero tratar de tener constante comunicación con la persona, así no te haga una respuesta bien formulada, ¿ok? También vamos a observar si hay una hinchazón, deformidad o dificultad para mover alguna extremidad. Si la persona tiene alguna, al nosotros notar, al palpar, puede que la persona tenga una sensación de dolor, pero no necesariamente la puede tener. Puede que simplemente no sienta nada porque ya sus tejidos están rotos. Entonces, al nosotros palpar, vamos a identificar si tiene alguna hinchazón o alguna deformidad. Y la persona moverse también puede generar cierto tipo de dificultad. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de sostener esa parte hasta que llegue una personal que se adapte a esa necesidad y que se adapte y que tenga la teoría necesaria para adaptarse. Recuerde que estamos en un curso básico o en volver a entender qué es esto del salvamento acuático. Entonces, vamos a entender que somos salvavidas. Y esos salvavidas o guardavidas es que vamos a sostener esa vida hasta que llegue personal más calificado que nosotros, siendo nosotros el primer respondiente, más no el último. Debido, el último puede ser si es una urgencia leve, pero si es una urgencia moderada o grave o si es una emergencia, no podemos ser nosotros los últimos en atender. Tiene que ser una persona más capacitada para atenderlo. Evita mover a la persona si sospechas lesiones en la columna. Entonces, si ya tú ves que la persona tiene algún límite, perdón, alguna hinchazón, deformidad o dificultad para poder moverse, entonces déjala quieta o pídele que se quede quieta mientras llega un personal adecuado para poder atenderla. Como octavo, tenemos que hablar la respuesta neurológica, si está consciente. Como les digo, aunque nosotros tengamos una constante comunicación con la persona, esta parte de su conciencia es muy importante no perderla. Entonces, si está consciente, debemos de preguntarle su nombre, la fecha de nacimiento, o la fecha donde estamos, o dónde vive, o dónde está para evaluar su nivel o dónde se encuentra actualmente. Si dice que está en la piscina, o dice que está en su casa, o dice que están en el taller, en diferentes partes, entonces debemos de analizar bajo la concordancia que tengan estas respuestas un nivel de alerta. Entonces, si la persona con todas las preguntas que tú le haces no te responde de una manera concisa, simple y clara, lo que debemos de hacer es alertar ya directamente, pero si te contesta todo muy claro, pues no habría como mucho problema y esa información es la que le darías a la persona que te va a relevar. ¿Listo? Observa si hay dificultad para hablar, desorientación o debilidad en un lado del cuerpo. Entonces tú ya observas a la persona si tiene dificultad para hablar porque posiblemente la mandíbula no puede, o si no está desorientada, o si tiene alguna debilidad en su cuerpo. Entonces vamos siempre a estar pendiente de todo, no solamente de los signos vitales, sino de todo lo que puede estar pasando esta persona para poder que tenga una mejor recuperación y para no agravar la situación. Y como último, siempre es esperar la ayuda médica porque la segunda parte que hicimos después de examinar era alertar. Entonces, perdón, lo primero que hicimos fue prevenir y después alertar si pasa alguna situación. Como último, en la parte de examinar, es esperar ayuda médica. Informar a los servicios de emergencia sobre tu evaluación. Mantener a la víctima estable y vigilada hasta que lleguen los profesionales. Siempre vamos a tener a la víctima ahí. O sea, siempre vamos a estar con la víctima. No importa que se los haya acabado el tiempo laboral. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros trabajamos hasta las 4 de la tarde y el accidente fue a las 3 y ya son las 4, 4:30, no podemos abandonar a la víctima hasta que nos la releve alguien de mayor estatus, mayor conocimiento que tú, ¿ok? Que nosotros. Quiere decir que nosotros somos salvavidas y a quien debemos de relevarle es a un salvavidas más experimentado o
o una PH o un médico, un doctor en medicina, a ese sí le relevamos, pero nosotros solos no podemos dejarle a la persona sola. ¿Qué quiere decir? Es o sola o con alguien de menor estatus que tú como salvavidas, con menor responsabilidad. Entonces, trata de que aunque tu horario laboral no esté, o aunque tú no estés en horario laboral porque estás en una finca o estás en un lugar que se necesitó tu apoyo, no puedes por obligación legal abandonar a la persona. Debes siempre estar ahí para poder atenderlo hasta que llegue un profesional calificado. Después de ya a examinar, vamos a socorrer constantemente pues, a la persona. Entonces, preste los primeros auxilios, preste la atención prehospitalaria solo si tiene el conocimiento con esto, solo si tiene el conocimiento. Si usted está más preparado, pues hágalo y si tiene el control de la situación, hágalo. No hay problema con esto, pero si usted no es capaz, no lo haga. Limítese. Limite a hacer meramente lo que usted sabe hacer. De resto, no haga más. Prepárese para el transporte. Aquí se viene algo muy bueno que usted siempre debe estar preparado para poder irse. ¿En qué sentido? En que si pasa alguna situación dentro de la piscina, es posible de que la persona a la cual tú le tenías pensado relevar te pida ayuda, te pida socorro, diciéndote, ve, tienes que ir con nosotros porque debes de seguirle sosteniendo el cuello, debes de seguirle sosteniendo el brazo, debes de seguirle sosteniendo la pierna hasta que lleguemos al hospital. Entonces, usted siempre debe estar preparado para el transporte, para poder irse con la persona. Entonces, vamos a seguir un paso a paso de lo que es socorrer. Vamos con lo primero, que es compórtese tranquilo y sereno. Entre usted esté más tranquilo y sereno, mejores decisiones va a tomar. Entonces, muy tranquilo, no haga más de lo que debe de hacer, tome las decisiones con sangre fría, no se altere, no sienta pánico. Si usted siente pánico, por favor, respire y continúe con lo que está haciendo, ¿ok? Pida ayuda, siempre pida ayuda, porque pedir ayuda no solamente es el llamar al 123 o al número de emergencia de la municipalidad, sino que también debes de pedir ayuda con las personas que estén alrededor. No siempre estás solo, porque posiblemente hay una persona que es médico o otra persona que es APH en el lugar, y si tú pides ayuda y ellos te quieren colaborar, sería una ventaja más para ti porque te quita responsabilidad. Aunque tú seas muy responsable de la situación y seas la persona que debe de encargarse de la situación en en la piscina, también debes de encargarte de que todo salga bien, y ese encargarte de que todo salga bien es pedir ayuda. Pida ayuda. No se crea que usted se la sabe todas, no, pide ayuda siempre. Luego, coloque al paciente en posición cómoda, también usted en un lugar cómodo para poder atenderlo. No levante a la persona sin que hayan aplicado los primeros auxilios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú levantas a la persona sin siquiera mirar si tiene pulso, si tiene respiración, si tiene, o si tiene alguna fractura, esguince, una hemorragia, y tú la levantas, tú le puedes provocar empeoramiento a esto. Y recuerde que no podemos, como salvavidas, no podemos agravar la situación. ¿Listo? No administrar líquidos vía oral. Si es una persona inconsciente, no vaya a darle agua, no vaya a darle agua. Si es una persona que está consciente, pero no está razonando, si no es raciocina, por favor tampoco le dé agua. De la forma en que le puede dar agua a una persona es si ya se encuentra bien, si ya ha salido el peligro, ahí sí, pero de resto no administrar líquidos vía oral, ni tampoco administrar medicamentos. Muy importante esto. En los botiquines no puede haber ningún tipo de medicamento oral, ni pastillas, ni inyecciones, ¿ok? Entonces siempre tenga eh, lo mínimo indispensable y no le dé líquidos a la persona que está atendiendo a menos que ya haya salido del peligro. Prevenga el shock. ¿Cómo es que prevenimos el shock? Teniendo un comportamiento tranquilo y sereno y diciendo a la persona, dándole la tranquilidad también a ella: todo va a estar bien, yo soy el salvavidas, te vengo a colaborar, por favor no te alteres, no es algo tan grave. Si es algo grave, no mencionárselo, porque eso puede provocar pánico, y este pánico puede provocar que se empeore la situación con movimientos bruscos o quizás con que la persona no quiera hacer lo que tú estás haciendo. Entonces siempre mostrarle concordancia, ser un líder y ser tranquilo, sereno, y tratar de prevenir ese shock con la persona.
control de hemorragia, si es existente, entonces ya les he explicado cómo se controla una hemorragia, buscar la parte más cercana al corazón después de la herida y presionar ya sea vena y arteria para que no siga saliendo sangre o para evitar que salga más. Y también dentro de ese control de hemorragia debemos entender que para eso también están las gasas, que las gasas es que pones una gasa y la primera gasa que tú pongas, esa no se puede quitar. Puedes poner esa gasa y sobre esa gasa más gasas para poder evitar el sangrado, para evitar que salga más sangre e ir retirando esa segunda gasa, más no la primera. Cuando tú haces eso, puedes ir evitando que la hemorragia se expanda. Entonces, por favor, controle la hemorragia, mantenga la respiración del herido, fundamental. Cuando tú mantienes la respiración del herido, también estás manteniendo el pulso. Entonces, cuando tiene el pulso y cuando tiene respiración, se sabe que tiene pulso. Por lo contrario, si no tiene respiración, posiblemente tiene pulso o posiblemente no tiene pulso. Y esto quiere decir que nos puede llevar a un paro cardíaco. O también si hay cese de respiración, si no hay intercambio de gases, puede generar un bloqueo del cerebro o un derrame como tal. Entonces, por favor, siempre estén pendientes de la respiración de la persona en estado consciente e inconsciente. Evite el pánico, o sea, tenga siempre el control, inspire confianza, que usted sea la persona con la potestad suficiente para poder tomar decisiones. Entonces, que sus decisiones sean claras, coherentes y que no tengan dudas, porque si tienen dudas, también se lo puede transmitir a la persona que le está ayudando o a las personas que están en el espacio, inclusive la persona que está siendo atendida. Entonces, siempre debe de inspirar confianza, también debe tener mucho sentido común. ¿A qué se debe ese sentido común? A que yo no voy a tocar lugares que no debo de tocar, por ejemplo, los senos en las mujeres o en las partes íntimas en cualquier persona, no es necesario, no es necesario. Entonces, haga meramente lo que puede y debe hacer, respetando también a la víctima. Siempre deberá darle prioridad a las lesiones que pongan peligro en la vida, que ponga peligro la vida. Entonces, estas acciones son como, por ejemplo, los signos vitales, siempre darle prioridad a este tipo de cosas, como son la respiración y el pulso. Después de que ya tenga esto, vamos a mirar si hay hemorragia. Si tiene hemorragia, de tenerla de alguna manera, ya sea con gasas o apretando las zonas más aledañas al corazón. Después de esto miramos si tiene una luxación, si tiene una fractura, si tiene un esguince, y según esto analizamos qué es lo que podemos hacer en cuanto a sostener y movilizar la zona. Después de esto miramos qué otras falencias puede tener, pero esos serían como los niveles que debemos de atender. Después no haga más de lo que sea necesario hasta que llegue la ayuda profesional. Cuando no hacemos más de lo que sea necesario es no inventar, no ponerse a inventar si usted no sabe. Si usted sabe solamente hacer pulsación en el RCP, hacer pulsaciones torácicas, hágalo. Y si no hay mascarilla, no haga ventilaciones. Entonces son cosas que pueden ser permisibles, pero que si tú haces más, que si por ejemplo tú llegas y le das más insuflaciones o no la sabes dar o tiene una obstrucción y tú no supiste sacarla, entonces ya tú eres el culpable de la situación. Entonces nada más haga lo que sea necesario y lo que usted sepa, ¿ok? También, señalar a una persona llamándola por alguna característica particular. Usted debe analizar con quiénes está, qué personas pueden ayudarle. No se ponga el trabajo constantemente para usted solo. También hay otras personas que le pueden colaborar. Y más también por esas características. Usted ve a una persona que tiene un celular, decirle, llame al 123 o llame a los bomberos, llame a la policía, llame al sistema de emergencias, que mientras yo hago esas características, entonces por favor, que sea de esa manera, utilizar una voz imperativa, que es una voz de mando, que es una voz tranquila también, que es una voz que no está acelerada, entonces por favor, utilizar ese tipo de voz y pedirle que llame y regrese a confirmar
que ha hecho en la llamada. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando tú le estás pidiendo a una persona que llame, que busque ese segundo, ya sea el piscinero, ya sea el celador o el guarda de seguridad, o en últimas instancias, pues el administrador, si no hay estas dos anteriores, decir, preguntarle que cuánto se demora la ambulancia, si viene, si no viene, si dijo bien la dirección, como tratar de también usted tener una conversación constante con este segundo para poder socorrer de una mejor manera a las personas. Como por último, hacemos la vigilancia, entonces esto de sobremanera se encarga lo que son paramédicos hacia arriba. Yo como salvavidas no, pero sí hay acciones que es como yo poner en un lugar seguro, esperar mientras llega un personal de vigilancia, entonces también estamos vigilando qué es la situación, qué es lo que está pasando, y eso nos da como, nos da tres indicaciones, que es observe la evolución, mirar a ver si lo que yo le estoy haciendo es efectivo o no es efectivo, si como yo le estoy aplicando, por ejemplo, el RCP, o si le estoy sosteniendo la hemorragia también es efectivo, si no es efectivo, cambiar, analizar, hacerlo de otra manera o siempre, como lo vengo diciendo, pedir ayuda, ¿cierto? Mientras llega la ambulancia o mientras llega un personal capacitado. Verificar la validez de las medidas aplicadas. Entonces, si usted está seguro de lo que está haciendo, pues continúe. Si no está seguro, pues pare o verifique si la persona tiene una mejor respuesta, porque posiblemente usted lo esté haciendo y la persona mejore su respuesta, porque todo no es teórico. También hay acciones no teóricas que pueden ayudar a las personas y pueden salvar vidas, pero si usted se basa sobre la teoría, es mucho más, menos riesgoso para usted a nivel legal. Entonces verifique la validez de las medidas que se está aplicando, si se están dando respuesta o no están dando respuesta. Y consigne los datos, que es ya pues decirle al personal al cual usted lo va a relevar qué es lo que pasó, cuándo pasó, cómo está la persona, cómo lo encontró, qué fue lo que ha cambiado, qué mejoró, qué desmejoró. Y según eso, ya la persona a la cual usted está dando su relevo pueda seguir el tratamiento. Te vamos a hacer algo breve, que sería decir qué es lo que estamos viendo, qué es el procedimiento de primer respondiente y cómo enfrentar una situación. Lo primero que tenemos que hacer es prevenir no tanto para las otras personas, sino prevenir a mí que me pueda pasar alguna situación o que pueda pasar algo en mi trabajo en el cual me pueda poner en peligro. Entonces, algo muy importante que se dice es que el mejor salvavidas es el que nunca se mete al agua. Uno se quedaría pensando, ¿cómo así que, que el mejor salvavidas es el que nunca se mete al agua? Pero la, el objetivo que trae esta frase o lo que viene detrás de esta frase es que si usted tiene todo en un buen estado, va a reducir mucho un accidente. Entonces, si las personas ya no corren, si la piscina está culturalizada, si tiene un buen piso, si no hay baldosas rotas, si el botiquín está bien, el aro está bien, la camilla está bien, el gancho también está bien, si hay un buen ingreso, un buen aforo, las personas ya saben cómo comportarse, eso es prevenir. Listo, ya es a prevenir, está previniendo a que haya algún accidente eventual por una mala administración de la piscina. Después de eso, si llega a pasar alguna situación, pues es alertar. Yo alerto a las diferentes instancias, como por ejemplo 123 o los números municipales. Después de esta alerta, alerto también a mi segundo, que sería, si soy el salvavidas, pues sería el piscinero o el personal de seguridad que lo estoy alertando. Después voy y examino qué es lo que está pasando, la persona qué es lo que tiene, cómo lo tiene, si está en un paro cardíaco, paro respiratorio, esguince, pues lo que ya les he comentado, de también si la persona se está ahogando, qué tipo de víctima es, si es una víctima consciente en pánico, si es una víctima consciente en control, si es una víctima inconsciente en superficie, o si es una víctima inconsciente en inmersión. Entonces aquí es donde ya analizamos qué es lo que se puede hacer. Después vamos a socorrer, que es, vamos a ya directamente con la víctima para poder ayudarle. Ahí sí le ayudamos. Y como último, vigilar, que es constante vigilancia hasta llegue el personal autorizado o un personal que lo supere a usted en cargo y pueda ayudar a la persona de una mejor manera, ya sea con el traslado hacia una línea hospitalaria o ahí mismo ayudarle con su emergencia. Entonces, aquí lo vemos todo de nuevo y tenemos un video en el cual nos vamos a apoyar para poder analizar la situación, ¿cierto?
Entonces vamos atrás. Recuerden, todos sus videos están compartidos con usted, entonces cuando lo tenga, trate de verlo de esta misma manera. Si ya formas parte de las personas que disfrutan de trabajar en remoto con flexibilidad, generando ingresos en dólares para empresas internacionales, Vamos a atención al video. Introducción. El primer respondiente es la persona que puede proporcionar primeros auxilios en situaciones como accidentes o de peligro inmediato, antes de que llegue el sistema médico de emergencia. Un primer respondiente realiza las siguientes actividades. Evalúa la escena del siniestro y al lesionado. Brinda atención inmediata de acuerdo al tipo de lesión y gravedad. Moviliza al lesionado cuando la ocasión lo requiere, ya sea solo o en grupo. Vigila que la ventilación sea correcta y brinda reanimación cardiopulmonar cuando el lesionado no responde. Inmoviliza las extremidades que han sufrido rupturas, esguinces o luxaciones. Atiende heridas y quemaduras, deteniendo la hemorragia y limpiándolas para evitar que se infecten. Da los primeros cuidados en lesiones producidas por insectos y animales terrestres o marinos. Asiste a personas que sufren cuadros de intoxicación, pérdida de conciencia por golpe de calor o hipotermia. Llama al sistema médico de urgencia y espera con el lesionado hasta que llegue. Siempre prioriza la vida del lesionado y la propia en todo momento. Los accidentes se pueden presentar en cualquier lugar, ya sea en la oficina, el hogar o la calle, por lo que tener los conocimientos necesarios para actuar durante una emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pautas de actuación. El primer respondiente es la persona capacitada para proporcionar los primeros auxilios a aquellos involucrados en un accidente o en riesgo de salud inmediato. Verifica que no existen impedimentos legales para que puedas proporcionar primeros auxilios. Consulta las normas de tu región y país sobre los protocolos de atención prehospitalaria. Puedes actuar bajo consentimiento explícito o implícito. El explícito es cuando el lesionado acepta que le proporciones los primeros auxilios por medio de un gesto o expresión verbal. En el caso de niños, necesitas contar con la aprobación de un padre o tutor. El implícito es cuando asumes que el lesionado necesita primeros auxilios, ya que no puede expresar su voluntad porque está inconsciente, o se trata de un niño o una persona con un trastorno mental y no hay un tercero que lo autorice. El abandono sucede al interrumpir la atención al lesionado, aun cuando la requiere y no han llegado los servicios médicos. La negligencia se presenta cuando proporcionas los primeros auxilios sin respetar los estándares de calidad aprendidos durante tu capacitación y causas daños o lesiones. También puedes incurrir en esta falta cuando al estar capacitado no ofreces primeros auxilios a aquellos que lo necesitan. Las funciones son las acciones que debes realizar, tales como reconocer la urgencia médica, que consiste en verificar si la vida de una persona está en riesgo inmediato. Llamar a los servicios médicos de emergencia. Puedes realizar la llamada telefónica tú o pedirle a otra persona que la haga. Iniciar el soporte básico.
que es proporcionar los primeros auxilios antes de que lleguen los paramédicos a la escena. Además, debes de asegurar que el lesionado sea trasladado para recibir las atenciones médicas. Preparación psicológica. Como primer respondiente, personas de todas las edades podrán requerir tu atención debido a atropellamientos, choques vehiculares o lesiones como quemaduras, electrocuciones, entre otras. Para no afectar tu juicio durante la toma de decisiones, es importante tener un buen control emocional. Para ello, debes pensar antes de actuar y no involucrarte con los lesionados. Piensa en tu entrenamiento y relájate. Recuerda que tu seguridad es prioridad. Sé crítico al determinar si podrás ayudar a la persona o si tus acciones pueden empeorar su estado. Es probable que en lo que acumulas experiencia, priorices tu atención en las víctimas sin medir los riesgos. Por eso debes entrenar para evaluar la escena antes de actuar. Reaccionar con rapidez y evaluar tu desempeño antes y después de atender una emergencia médica como primer respondiente te permitirá aprender de tu experiencia y mejorar tus habilidades. Acá tenemos cómo atender o la parte de primeros auxilios. Seguimos con tratamiento y manejo de tejidos blandos. Hablamos un poco sobre lo que son los tejidos blandos, que incluyen la piel, músculos, ligamentos y tendones. Las lesiones en estos pueden ser heridas abiertas o cerradas y su manejo adecuado es crucial para evitar infecciones y complicaciones. Entonces tenemos acá lo que son los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, la grasa, el músculo, los tendones, los ligamentos y cartílago y también pues los nervios. El tratamiento que se da con esto es heridas abiertas, cortes, abrasiones, laceraciones, abulsiones, punciones. Entonces vamos con el tratamiento como tal. Las heridas abiertas se pueden dar de diferentes maneras, como las acabo de mencionar, y debido a estas maneras vamos a tratar de solucionar de una mejor manera también. Entonces vamos con lávate las manos y usa guantes para evitar infecciones. Entonces siempre que sean heridas abiertas, ¿qué significa abiertas? Que ya se puede ver la zona. Entonces, que no se ve directamente la piel, sino que ya se ve otra zona o que se ve sangre. Entonces no podemos contaminarnos, por eso hacemos el lavado de manos y utilizamos guantes para evitar infecciones. Vamos a controlar la hemorragia aplicando presión directa con un paño limpio o gasa estéril. Entonces, ojo, con esta primera gasa que pongamos para evitar alguna hemorragia no se puede quitar. Listo, no se puede quitar. Podemos hacer quitar la segunda, pero no la primera. La primera la tenemos que dejar siempre puesta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos una gasa y la ponemos de primero, esa se va a impregnar con la piel, con la piel y con el tejido, pues donde se haya puesto. Entonces, al quitarla puede haber una ruptura y al haber una ruptura y que esa ruptura sea constantemente, podemos empeorar. Entonces, siempre la primera la tenemos que dejar, ojo, y que sea algo limpio. La gasa siempre debe estar limpia, esterilizada. Limpia la herida con suero fisiológico o agua limpia para evitar suciedad y reducir el riesgo de infección. En lo que estamos utilizando hoy en día, estamos utilizando la yodopodina. Entonces son 3 en 1, que es un limpiador, algo que lava y algo que desinfecta. Entonces, si la pueden conseguir y la tienen en sus botiquines, sería lo ideal. Cubre la herida con un apósito estéril y fíjalo con una venda. Entonces, si nada más si es una herida leve, se puede fijar con una venda, mientras que si es una herida grave, tenemos que sostener y tratar de evitar esa hemorragia como tal, porque es una herida abierta. No retires objetos incrustados, esterilícelos hasta que llegue ayuda médica. ¿Qué significa? Si la persona, esa parte fue atravesada por un hierro, por un palo, por algo, entonces tenemos que dejarlo ahí, no vamos a tratar de sacarlo. No lo saquemos, eso se encarga un personal especializado. Nosotros lo que tenemos que hacer es fijarlo y dejarlo quieto ahí, no empeorar la situación con quitarlo.
Eh, si hay hemorragia severa, presiona puntos de presión y usa un torniquete solo en casos extremos. El torniquete es como para presionar, para que no salga más sangre, para evitar la función de esa zona. Entonces, eso sería para una hemorragia severa. Ahora vamos con heridas cerradas. Vamos con el tratamiento de esas heridas que serían contusiones, hematomas, esguinces, desgarres musculares. Entonces los esguinces pueden ser grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de la situación. Entonces en estas heridas cerradas puede haber una ruptura, ya sea muscular o de los tendones o alguna parte pues, del cuerpo dentro de estos tejidos blandos, que puede ser algo parcial, que simplemente se lastimó el músculo o el tendón, que sería grado 1. Grado 2 es que hubo una ruptura en el músculo, en el tendón, pero no una ruptura total. Y grado 3 es que hubo una ruptura total. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto para que no altere la situación. Entonces, grado 1 leve, grado 2 moderado, grado 3 grave. Vamos con el tratamiento. Tenemos que aplicar el método RICE. Entonces, RICE es también siglas, que es RISE, que sería reposo, ICE, compresión, evaluación. ICE viene siendo pues de hielo. Entonces vamos con el reposo, que sería evitar movimientos para agravar la lesión. Entonces no la agravamos tratando de volver a poner las cosas en su sitio, no la dejamos tal cual como está hasta que llegue personal médico. Lo que sí podemos hacer es aplicar hielo, entonces aplicar compresas frías envueltas en un paño, que sería coger hielo, envolverlo en un trapo, en un paño, y ponerlo en la persona para evitar el dolor por unos 15-20 minutos en cada hora para reducir esa inflamación también. Después hacemos una compresión, que es usar una venda elástica para minimizar la hinchazón. Si está muy inflamado, lo que le hacemos es que vamos a hacer una compresión con una venda. Y como último, hacemos una elevación de mantener la zona afectada elevada para reducir una inflamación. Evita hacer, o sea, cuando la tenemos elevada, la sangre demora un poquito más en llegar, un poquito más en llegar y no se queda estancada. Entonces, cuando la tenemos así, va a ser mucho más provechoso que si la tenemos en un lugar bajo del cuerpo, que la sangre sí puede quedar estancada y puede aumentar su inflamación. ¿Qué es lo que vamos a tratar de evitar? Vamos a evitar hacer masajes o calor en las primeras 48 horas, ya que puede empeorar la inflamación. Entonces vamos a tratar de no hacer esto constantemente. Entonces lo que sí le podemos aplicar es frío, no calor. Y consultar al médico si hay dolor intenso, deformidad o pérdida de movilidad. Entonces vamos, después de ya entregarla a una persona, porque posiblemente un esguince no, grado 1, no, la persona no busca ir donde el médico, pero sí sería bueno darle como ese consejo de que pueda ir donde el médico para mejorar su situación o para que le dé un diagnóstico más adecuado. Entonces, si hay un dolor constante, ve al médico. Dile a la persona, recomienda a la persona ir al médico. Ahora vamos con el tratamiento y manejo de tejidos osteomusculares. Entonces, las lesiones osteomusculares afectan hueso, músculos, ligamentos y articulaciones. Pueden ser fracturas, luxaciones, esguinces, distensiones o contusiones, y requiere un manejo adecuado para evitar complicaciones. Entonces tenemos la fractura, vamos con la primera, que sería fractura, ruptura de hueso, todo lo que es fractura, ruptura de hueso. Entonces nosotros, que ya estamos en un lenguaje más académico, un poco de salud, vamos a hablar de fracturas, no vamos a decir que se partió el hueso, que se rompió el hueso, no vamos a decir, es una fractura. Listo, vamos a cambiar esa palabra coloquial de que se rompió, de que está astillado, no, es una fractura, ¿ok? Se denomina fractura a la rotura de un hueso o bien a la discontinuidad del tejido óseo, fisura. Los mecanismos capaces de producir fracturas son de dos tipos. Uno directo, que localiza la fractura justo en el punto del impacto del traumatismo, y otro indirecto, indirecto, fracturando a distancia el punto de impacto. Existen distintos tipos de fracturas, pero que carecen de interés desde el punto de vista del socorrismo. ¿Qué significa esto? Fractura para nosotros, todas son de peligro. Todas las fracturas, sea una fisura, que por ejemplo, como les estaba diciendo, los esguinces hace poco, tenemos grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 para una fractura sería una fisura en la cual el hueso no tuvo completa
no se rompió completamente, no se partió completamente, sino que hay una fisura en el hueso. El grado 2 es que sí hubo una ruptura en el hueso, que se partió directamente, pero que quedó en su misma posición, entonces ahí mismo puede soldar. Y grado 3 que sería que el hueso se rompió en diferentes partes, puede ser, o en dos partes, y no están alineadas esas dos partes, que ya significaría que necesita una revisión médica o, en dado caso, una operación. No, bueno, o sea, que nosotros igual vamos a tener el mismo interés por cualquier tipo de estas tres asignaciones a la fractura. Pues la sintomología será de carácter de interés desde el punto de vista del socorrismo, pues la sintomología será común y el diagnóstico diferencial se realizará a través de un estudio radiológico. O sea que nosotros no vamos a identificar si es grado 1, grado 2 o grado 3. No obstante, de forma general, podemos clasificar a las fracturas en dos familias: las abiertas o complicadas de especial gravedad, ya que el hueso está roto, rasga la piel, produciendo heridas y posibles hemorragias, y las cerradas o simples, menos graves cuando no existen heridas. Entonces tenemos pues la 2, que tenemos dos: una que es que el hueso pues está roto, le pasó algo, pero no rompió la piel, y la segunda, que es que sí rompió la piel, entonces son heridas expuestas. Tenemos un tratamiento, entonces el tratamiento que de nosotros o nuestra parte como primeros respondientes o salvavidas o rescatistas es inmovilizar la zona afectada con férulas o tablillas sin intentar alinear el hueso. O sea, como les vengo diciendo, lo único que debemos de hacer es sostener hasta que llegue personal autorizado. Evitar mover a la víctima si se sospecha lesión en la columna, aplicar compresas frías para reducir la inflamación, no dar alimentos ni líquidos en caso de que se requiera cirugía. Entonces no vamos a tratar de que la persona tome agua ni nada, vamos a esperar a qué es lo que dice el personal de salud y buscar atención médica inmediata. Apenas pase la situación, el alertar es imperativo. Vamos con las luxaciones, que son el desplazamiento de una articulación, es cuando el hueso sale de la articulación. Son lesiones articulares, bien de los ligamentos, al producirse una distensión debida a un movimiento forzado. Esto da lugar al esguince, o bien por la salida del hueso de su cavidad natural, dando lugar a la luxación. Entonces, luxación es cuando el hueso sale de la articulación. Una que se da muy común es del húmero, que es el hueso que va después del hombro, que se fija en el hombro y en su mayoría se sale, pues su mayoría o sea, cuando tenemos estadísticas, las estadísticas nos dicen que el húmero es de los huesos que tiene mayor luxación. Entonces, hay que protegerlo, pero no tratar de ubicarlo. ¿Listo? Hay que protegerlo, pero no tratar de ubicarlo. Entonces vamos con el tratamiento de las luxaciones, que es el desplazamiento de una articulación, que sería no intentar recolocar la articulación. Esto puede agravar la lesión si no lo hacemos de la manera correcta. Inmovilizar la zona en una posición en la que se encuentre, aplicar frío para reducir la hinchazón, buscar asistencia médica para una correcta reducción de tratamiento. Este sí no tiene puntos como lo tuvo el esguince y las fracturas, que es grado 1, grado 2, grado 3. En este caso todos son muy similares, solo que pueden empeorar la situación. O sea, si no se controla bien, si de pronto a la salida del hueso hay una venita que está ahí estorbando para poder entrar, hacer una entrada, también puede requerir operación. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas luxaciones y no tratar de acomodarlas si no sabemos. Vamos con el esguince, que es distensión de ligamentos. Un esguince es una lesión en los ligamentos que ocurre cuando una articulación se estira o se tuerce bruscamente. Aquí, como lo vemos en la imagen, la que es más general es en el tobillo, entonces puede causar dolor, hinchazón, moretones y dificultad para mover la zona afectada. Generalmente ocurre en los tobillos, en las muñecas o rodillas. Casi que dentro de las estadísticas se tiene más en cuenta el tobillo. La mayoría, muchas personas tienen esguinces en los tobillos. Entonces, su tratamiento incluye reposo, compresión, aplicando hielo y la elevación para reducir la inflamación, como lo vine explicando también hace un momento. En esos esguinces, que es distensión del ligamento, o sea, tiene pues 1, 2, 3, que la primera es
que se lastimó, simplemente hubo una sobreflexión o sobreextensión de este ligamento, de esta parte muscular también, y eso causa de que haya una inflamación, pero que no se rompió nada. Un número dos o una estancia segunda, que sería que el ligamento sí se rompió, pero no fue no fue una ruptura completa, sino una ruptura parcial, en el cual sería el número 2, y el número 3 sería que se rompa completamente, que ese sería el más grave de todos. Entonces, en el tratamiento, es un método RICE, que ya lo vengo mencionando, que es el reposo, el hielo, la compresión y la elevación de esta lesión. Vamos ahora con las distensiones musculares, que es desgarro o estiramiento excesivo de los músculos. El tratamiento es que es muy similar. También se puede poner en la clasificación de esguinces, que viene con un tratamiento muy similar, que sería aplicar el hielo en las primeras 48 horas para reducir el dolor e inflamación, evitar masajes o calor inicialmente, reposar y realizar estiramientos suaves cuando el dolor disminuya, consultar a su médico, consulten sí o sí al médico para que tengan un mejor recuperamiento si hay mucho dolor o una limitación en su movimiento. Vamos ahora con las recomendaciones para los tratamientos y manejo de tejidos musculares, que sería tranquilizar al accidentado y explicarle previamente cualquier maniobra que tengamos que utilizar. Entonces, si el accidentado, la persona tiene una fractura, una esguince o una luxación, vamos a tranquilizarlo, porque es algo que puede tener solución, que es una urgencia, que en la vida no está en peligro. Entonces, tenemos que darle ese tipo de claridad a la persona. Quitar todo aquello que pueda comprimir cuando se produzca la inflamación, anillos, brazaletes, como por ejemplo cuando un esguince de muñeca, entonces quitamos el reloj, quitamos las manillas, o un esguince de tobillo, si tiene algún brazalete o algo en su tobillo, quitarlo lo antes posible. Claramente, por ejemplo, si la persona está jugando un partido y tiene zapatos y se le flexionó, lo que tenemos que hacer es amarrarle bien el zapato, no tenemos que quitárselo, porque lo podemos alterar este esguince, ¿cierto? Entonces dejarlo tal cual como está, pero solamente sostener, que un inmovilizador del tobillo también puede ser el zapato que tiene puesto esta persona. Inmovilizar con material, férulas, rígido, o bien con aquel material que una vez colocado haga la misma función que el rígido, pañuelos triangulares. Entonces, utilizamos las férulas para esto. Recuerden que cada lugar donde ustedes estén trabajando deben de ver las férulas de las articulaciones, férulas para el tobillo, para la rodilla, para los codos y para el cuello, que es el collarín. Entonces, siempre vamos a tener estos materiales a disposición en el botiquín. Almohadillar las férulas, que se improvisen, maderas, tronco. Entonces, si usted no tiene las férulas, usted también puede hacer férulas con lo que haya. Entonces, por ejemplo, las paleticas que son las bajas lenguas, también las podemos utilizar como férulas para los dedos. Entonces, también podemos hacerlo como inmovilizadores para los dedos, pero podemos utilizar algo de apoyo, como por ejemplo puede ser no solamente la paleta que le puede tallar a la persona, sino que poner la paleta con algodón para que que asegurado el dedo no se mueva, y que no le talle tampoco la paleta a la persona. Inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo del punto de la fractura. O sea, cuando estamos inmovilizando a la persona, debemos inmovilizar tanto adelante como atrás. Inmovilizar en posición funcional, si se puede, y con los dedos visibles. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted todo el tiempo vea sus dedos para hacer la inmovilización, porque posiblemente sus dedos queden impregnados en la herida, o también queden impregnados en la férula y sea un poco difícil sacarlos. Entonces, cuando lo estemos haciendo, tratar de sostener y que todos los dedos estén a la vista, los dedos tuyos como también los dedos de la otra persona, porque posiblemente te pueda estar ayudando. Porque en su mayoría lo que son lesiones de fracturas, guinces o luxaciones, la persona siente mucho dolor y en su mayoría están en una condición de conciencia activa. Nunca reducir una fractura, no poner el hueso en su sitio, como ya lo hemos venido diciendo. Traten de dejar todo tal cual como lo encontraron, ya sea una fractura, un esguince o una luxación. Lo único que tenemos que hacer es brindarle apoyo a esa zona físicamente, y también tratar de que la persona no entre en shock.
y evacuar siempre a un centro hospitalario después de que pase, haber llamado y si no es posible que la ambulancia llegue porque es un esguince, una fractura o una luxación, llevar a la persona directamente al lugar gracias a que no es una eh, emergencia, sino que es una urgencia, entonces la persona puede desplazarse o se puede llevar hasta el lugar sin problemas, sin que tenga dependencia de vida. Entonces, vamos ahora hacia las hemorragias para tener en cuenta. Otorragia, hemorragia en el oído, se da cuando se da mucho en las piscinas, entonces es la única que no hay que intentar detener. Cuando una persona tiene una hemorragia en el oído, lo que tenemos que hacer es esperar a que pare, no tratar de que la tenemos que taparle el oído porque posiblemente se llene de sangre y es peor. Entonces, puesto a que si la tapamos, no dejamos que salga la sangre. Esta se acumula en el interior del cráneo y puede ocasionar graves lesiones. Hay que tumbar al afectado de lado por el que se produce la hemorragia, colocar una gasa que empate y trasladarlo pues al hospital. Entonces, cuando una persona la encontramos así, la vamos a acostar de lado. Si le está sangrando el oído derecho, hacia el lado derecho, o si le está sangrando el oído izquierdo, al lado izquierdo. Poner una gasa debajo para pues sostener la sangre que salga, más no poner la gasa que le esté tapando directamente el oído, ya que esto puede causar de que haya una acumulación de sangre en el oído y pueda ser peor. No la vamos a tratar de parar. Tenemos que llevar a la persona directamente al médico. Ahora vamos con la epistasis, que es una hemorragia nasal que se da en su mayoría, a muchas personas les da debido al sol, debido a cambios de temperatura, debido a cambios de posición también, o a tirarse o a golpearse. Entonces, lo que tenemos que hacer con esta epistasis, que es la hemorragia nasal, es colocar a la persona sentada y con la cabeza inclinada hacia adelante, así como lo muestra pues la foto. Tranquilizarse y comprimir con los dedos para las fosas nasales, perdón, tranquilizarse y comprimir con 2 dedos las fosas nasales durante al menos 2 minutos. Si al levantar la comprensión la hemorragia no ha cesado, será necesario reanudar la compresión. Cuando la hemorragia es importante, se utiliza el taponamiento con la gasa enrollada y mojada en vaselina o agua oxigenada mientras se traslada a la persona a un centro sanitario. Entonces lo que tenemos que hacer es que hacemos la técnica de llevar la cabeza hacia adelante, tapar la nariz y esperar que pare la hemorragia. Ya contamos los 2 minutos, destapamos y si sigue la hemorragia, lo que debemos de hacer es volver a sellarla, pero ya irse directamente a un centro hospitalario. Ahora vamos con la hemoptisis, que es la hemorragia proveniente de los bronquios o pulmones. Esta es peligrosa y esta puede ser una hemorragia directamente de alguna enfermedad que pueda tener la persona. Entonces, enfermedad o golpe también o traumatismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar al afectado semisentado, sentado en la espalda reclinada hacia atrás con un ángulo de 45 grados, aplicarle hielo en el tórax, conservar la materia expuesta tras los golpes de tos y acudir a un centro hospitalario o directamente a un centro hospitalario para que lo atienda y saber qué es lo que está pasando internamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es como mirar qué es lo que está pasando, directamente alertar y esperar ayuda mientras le estamos prestando de que la persona no se trate de ahogar con su tos. Ahora vamos con peligros de vida, muy importante reconocerlo. Vamos con un peligro que lo he mencionado mucho, que es el impacto cervical. Es un impacto violento sobre la cabeza, cuello, tronco, pelvis o extremidades, que va directamente hacia las cervicales. La aceleración, desaceleración o flexión lateral súbita. Aquí podemos ver cómo es que eso también puede pasar en accidentes, en choques de motos, choques de carros, e inclusive cuando una persona se va a tirar a la piscina, cuando la piscina no tiene la profundidad necesaria para tener un buen clavado, se tiran directamente a esa profundidad y se pueden golpear la cabeza, los brazos, y eso le puede generar una lesión en las cervicales. Esto también se puede dar por caídas de altura, volcamientos, ya sean juegos pues, bruscos, víctima de explosión o también zambullidas al agua con poca profundidad, que es lo que ya les estaba mencionando. Otro peligro de vida sería el inmovilizador de cabeza mal puesto. Entonces, dispositivo complementario al collarín cervical que se usa de manera conjunta con la camilla de cuchara o el tablero espinal para la completa inmovilización cervical, movimientos laterales de la cabeza.
En pacientes politraumatizados con sospecha de trauma cervical y o traumatismo cráneoencefálico durante su movilización y traslado, permite observar en todo momento el pabellón auditivo para objetivar la presencia de otorragia. Otorragia, pues es también es también el sangrado, pues como tal de los oídos. Entonces, si no se pone bien, ya va a tener pues un peligro, entonces hay que ponerlo muy bien para que sea un inmovilizador completo de la cabeza. Tenemos la técnica para poder ponerlo, que sería realice una valoración previa de ambos oídos con el fin de descartar la presencia de otorragia, que es usted analizar de que no esté sangrando los oídos, coloque previamente el collarín cervical, también si usted lo está colocando, no vaya a soltar el cuello de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Si usted sacó a la persona ya inmovilizando el cuello con las manos, para poder colocarle ese collarín cervical debe ser un segundo, no debe ser usted mismo. No es que le vaya a soltar la cabeza para poder colocar el collarín, no. Debe sostener la cabeza mientras le colocan el collarín, o en dado caso la persona ya está en el piso, ya usted pueda colocar el collarín sin problema. Entonces coloque previamente el collarín, realice la técnica con al menos 2 sanitarios, que significa 2 personas, no solamente usted. Trate de utilizar un apoyo para que tenga una mejor respuesta. Realice el control cervical hasta su completa fijación por parte de uno de los sanitarios. Otro sanitario debe colocar la base del inmovilizador sobre la parte de la cabeza de la camilla. Sí, porque aquí ya nos están diciendo de que también se puede hacer con el collarín que tiene la camilla puesto, porque si bien nosotros vamos a nuestras piscinas, nuestras zonas húmedas, hay una camilla y esa camilla tiene también el espacio para el collarín. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el otro sanitario, o sea, la otra persona debe colocar la base del inmovilizador sobre la parte de la cabeza de la camilla de cuchara o de tablero espinal, fijándose mediante las chinchas con el velcro que lleva incorporadas. Entonces las camillas también tienen unos velcros, unos pegantes para poder pegar ahí el collarín y que la cabeza esté completamente fija hacia un soporte más sólido como es la camilla. Coloque la cabeza del paciente sobre esta base y fije 2 piezas trapezoidales sin presionar, colocándolas simétricamente. Coloque en ángulo de 90 las piezas trapezoidales hacia la cabeza del paciente cuando se utilice con tablero espinal y el otro lado cuando se utilice con la camilla de cuchara. ¿Qué nos quiere decir esto? Trate de poner siempre la cabeza completamente recta, no la coloque de lado, no la embulla hacia los lados, simplemente recta, que el cuello quede completamente recto. Fije las correas sujetas a la cabeza ajustando en primer lugar la de la barbilla, haciéndola pasar sobre el soporte mentoniano, ya saben pues sobre el mentón, y el collarín cervical, que es la parte anterior de la cabeza, perdón, posterior de la cabeza, y posteriormente alcancen las correas de fijación utilizando el velcro para bloquearlas. Entonces que la cabeza quede bien bloqueada, que no se mueva al igual que el cuerpo si es que está en la camilla. Luego coloque la otra correa sobre la frente cruzándose para fijarla. Vamos a mirar entonces cómo es la técnica gracias a un videito compartido. Entonces recuerden, siempre que vamos a ver un video, le copiamos el video y nos vamos hacia una ventana y lo copiamos. El control cervical es una de las maniobras básicas para todos los servicios de emergencia. Hoy en Prehospital TV te traemos el uso del collarín. No te muevas, que comenzamos. Vamos a prestar mucha atención a lo que nos quiere decir el video. El control cervical es una de las maniobras básicas para todos los servicios de emergencia. Hoy en Prehospital TV te traemos el uso del collarín. No te muevas, que comenzamos. Para este tutorial cuento con la colaboración de mi compañera Claudia Ramírez, que es médico de urgencia. El primer inmovilización que vamos a ver es la inmovilización y control cervical manual y posterior puesta de collarín por detrás. Cogeremos la cabeza del paciente con las manos totalmente abiertas, los dedos en la frente, y podemos o llevar los codos al suelo o llevar los codos a las rodillas o posicionar aquí al lado de la cabeza. Bueno, una vez hacemos control cervical,
ponemos el collarín. Fijaros que Claudia está metiendo la pestaña para adentro, que si tienes el pelo largo se agradece mucho. Bueno, vamos introduciendo el collarín. Y ese sería el ataque posterior. El segundo control cervical, vamos a tener en cuenta que estamos en el interior de un vehículo, vamos a entrar por detrás del asiento de atrás y vamos a hacer un control cervical, igual, con la mano abierta y la compañera desde un lado del vehículo lo mismo. Introduce el collarín y lo cierra. Y el tercer control cervical sería un control cervical frontal, para cuando no podamos acceder al vehículo por la parte de atrás. Nos meteríamos por la puerta lateral y las manos abiertas, haríamos un control cervical y la compañera o el compañero metería el collarín. Hasta aquí este tutorial rápido y sencillo para ver el control cervical y el collarín. Espero que os haya gustado. Entonces aquí tenemos como diferentes formas de utilizar el collarín que nos lleva hacia su funcionalidad. Pues no necesariamente, como les vengo diciendo, hacerlo con las intenciones de que, bueno, aprenderlo con la intención de que solamente lo vamos a hacer en un lugar como las zonas húmedas, sino que también nos volvemos primeros respondientes, y esos primeros respondientes debemos de utilizarlo en diferentes tipos de casos, como por ejemplo un accidente de tránsito y así, pero tenerlo claro como la primera cosa que nos mostraron, como la primera postura que nos mostraron para poder auxiliar a una persona y ponerle el collarín de la mejor manera. También eso lo pueden ir practicando en sus zonas húmedas para que tengan una mejor visión de cómo utilizar el elemento que tienen a la mano. Vamos entonces ahora con precauciones universales y elementos de protección personal, EPP, elementos de protección personal en salud. Entonces, en este caso se dice que se entiende como precauciones universales al conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el equipo de salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. Recuerden que nosotros cuando somos salvavidas, cuando somos guardavidas o primeros respondientes y estamos exponiendo nuestro cuerpo también hacia diferentes cosas, debemos de estar un poco protegidos, entonces también debemos de saber a qué nos vamos a enfrentar y cómo debemos de hacerlo. Entonces, aquí vamos primero con unas precauciones, con qué son lo que nos vamos a sostener nuestras herramientas, como por ejemplo los guantes, protegen las manos al contacto con fluidos corporales y sustancias contaminantes, entonces los guantes son aislantes. La mascarilla y respiradores filtran partículas y microorganismos. Las N95 son recomendadas para virus altamente contagiosos, entonces si pueden tener en el botiquín también mascarillas o tapabocas para poder atender a las personas sería lo más ideal. Gafas de protección o careta, de evitar el contacto de fluidos con los ojos. Entonces, si usted siempre está en la piscina, recuerden que es muy importante en el equipo personal usted tener sus gafas para el sol, pero también nos puede colaborar para que no se ingresen ciertos contenidos o fluidos a nuestros ojos. Entonces, tengan un poco en cuenta esto. Batas, uniformes desechables, proteja la piel y la ropa de posibles contaminaciones. Si usted en dichas situaciones, llega a situación, se le unta sangre su uniforme, quíteselo y póngalo a lavar. Quíteselo y póngalo a lavar, no se lo deje puesto. Gorros desechables, cubre el cabello para evitar contaminación cruzada. Recuerden que también ustedes dentro de su uniforme deben tener protegida la cabeza. Y también como último, polainas o cubre zapatos. Recuerden la programa, reducen la propagación de microorganismos en zonas críticas. Entonces, traten de que sus chanclas sean cubiertas en su mayoría. Vamos con unos líquidos de precaución universal. Estos líquidos son importantes tenerlos en cuenta para saber qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son, ya lo venimos diciendo, la sangre. Si usted encuentra sangre en una piscina, usted tiene total potestad de no tirarse por esa persona porque se puede infectar, ya que cuando nosotros ingresamos a la piscina, la sangre
va a entrar sí o sí por nuestros poros, por nuestra boca, vamos a tomar agua igual. Siempre que ingresamos a la piscina tomamos agua, entonces por favor traten de, si ven sangre, no meterse a la piscina. Dado caso que usted quiera poner su vida en riesgo por un familiar o alguien, ya es por su propia decisión. También el semen es una sustancia potencialmente infectante, la secreción vaginal, la leche materna, los líquidos cefalorraquídeo, el líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal y el líquido pericárdico. Entonces, si hay algún líquido que salga de la persona, por favor, absténgase de estar en contacto con él. Cualquier otro líquido contaminado con sangre también. Listo, entonces, por ejemplo, como les venía diciendo, la piscina también, si la ven roja, no se tiren porque puede ser un peligro para usted mismo. Recomendaciones. Evitar el contacto de la piel o mucosa con la sangre y otros líquidos de precaución universal en todos los pacientes y no solamente con aquellos que tengan diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto, se debe implementar el uso del equipo de protección personal EPP. Consiste en el empleo de precauciones de barrera con el objeto de prevenir la exposición de la piel y mucosa a sangre o líquidos corporales de cualquier paciente o material potencialmente infeccioso. Con esto terminamos. Llegamos al módulo número 4. Los espero en el módulo número 5.